Bueno, en primer lugar, lo que debemos decir es que Ciudadanos está, lógicamente, con los demócratas que ayer se manifestaron en París, con más de 4 millones de personas, en las que también estuvieron presentes representantes de Ciudadanos, nuestro portavoz en Europa, Javier Nar, nuestra eurodiputada Carmen de Rivera, nuestra diputada en Cataluña, Carmen de Rivera, y también quiero poner de manifiesto algo que ha cambiado y hay que reconocer. Estos atentados en París ponen de manifiesto que en Europa todavía hay carencias de unificación de políticas de seguridad y que la OTAN y los países de la OTAN deben trabajar, y también Europa, para tomar medidas de seguridad serias contra un terrorismo internacional. Este terrorismo que estamos viendo es un terrorismo distinto al de ETA, distinto al de los Grapo, distinto a los terrorismos tradicionales, es un terrorismo internacional, por células, organizado de una manera muy difícil de combatir, y por tanto necesitamos que en Europa, igual que se ha hecho en Estados Unidos, se tomen medidas de seguridad para controlar a aquellas personas que tengan antecedentes delictivos, especialmente antecedentes terroristas, como ha pasado en este caso. Hemos visto que los hermanos, en este caso, que cometieron los atentados, eran personas con antecedentes y que en cambio estaban en París y habían entrado en diferentes vuelos desde esos países, digamos, de origen, donde habían estado precisamente formándose para hacer atentados terroristas. Por tanto, no podemos permitirnos los europeos que en un espacio de paz y libertad como es Europa tengamos a gente planificando y trabajando a sus anchas cómo atentar contra los europeos. Por eso nosotros en el Parlamento Europeo, nuestros representantes apoyarán las medidas que la Comisión Europea pueda proponer para tomar medidas de seguridad con una garantía, con una exigencia, que esas medidas de seguridad no vayan en detrimento de la inmensa mayoría de europeos que ni tienen antecedentes delictivos, ni son terroristas, ni vienen a Europa, ni están en Europa para cometer atentados terroristas. Por tanto, creo que la libertad de circulación europea tiene que quedar garantizada a pesar de esas medidas de seguridad, y estoy convencido de que el Parlamento Europeo y la Comisión legislarán con equilibrio, porque creo que los europeos valoramos tanto la seguridad como la libertad de circulación. Y dentro de eso, pues sí que quiero decir también, aprovechar que me parece que en un debate, en un marco en el que hablamos de unificar políticas fiscales, unificar políticas de seguridad, unificar políticas bancarias, unificar la deuda pública europea, en un marco, en definitiva, de globalización y unificación de los Estados Unidos de Europa, nos parece pequeño, incluso surrealista, el debate que mantienen los separatistas en Cataluña, donde el principal objetivo es sacar a los catalanes del euro, sacar a los catalanes de Europa y de la Unión Europea y sacar a los catalanes de la OTAN. Nos parece que es ir en contra del signo de los tiempos y por tanto nos parece que el separatismo tiene desde luego las horas contadas en un marco global y en un marco internacional como el que vivimos, porque hoy lo que necesita Europa no es más nacionalismo, ya sea de Le Pen o ya sea de los nacionalistas en Cataluña, lo que necesitamos hoy es más ciudadanía, más libertades y más unificación de ese proyecto común europeo. Bueno, y frente a este debate, esta cortina de humo a la que Mas y Junqueras nos están casi condenando, podemos decir, cada día con esta especie de día de la marmota en la que nada pasa y todo es lo mismo, quiero recordar que un día como hoy, mientras unos con la estelada, con la bandera separatista, intentan tapar la corrupción de su partido, que es Convergencia, hoy empiezan a desfilar por los juzgados algunos de los presuntos corruptos de Convergencia. En este caso empieza el desfile de la familia Pujol, uno de ellos, Oriol Pujol, que recuerden ustedes que está acusado, en este caso, imputado, por posibles delitos de corrupción política en el uso de su cargo público, ¿no? También tendrá que pasar su padre, Pujol, sus hermanos, por tanto, toda la familia política y sanguínea, los Pujol y los convergentes, tendrán que pasar por los juzgados. No olvidemos que este gobierno que no nos gobierna, que solo hace procesos, listas, conferencias y cumbres de foto, este desgobierno de Artur Mas es un gobierno que tiene la sede embargada por el caso Palau. Es decir, lo digo porque es importante en un día como hoy recordar que aunque algunos nos quieren hacer hablar solo de cómo salir del euro, de la OTAN o la Unión Europea, la realidad es que algunos tienen la basura en casa, y la basura me refiero a la corrupción, digo porque algunos ya han sido condenados, como en el casos de Unión Democrática, también en el caso Palau con las imputaciones que tenemos y con la sede embargada del partido que gobierna. Por tanto, algunos nos pretenden despistar con la cortina de humo separatista, pero en realidad lo que están tapando es la corrupción que acecha a los miembros de su partido, a los clanes de la banda y en este caso a la banda Pujol. Bueno, los últimos sondeos, hay una cierta tendencia que ser muy prudentes porque son solo fotos de un momento determinado, pero es verdad que todos los sondeos publicados en las últimas semanas dan a Ciudadanos un papel importante en la política nacional. Esta última semana hemos conocido dos encuestas, tanto de la SER como del País, y también hemos conocido otras estas semanas, que sitúan a Ciudadanos como cuarta fuerza política nacional,
con más de un 8% de voto, eso quiere decir con casi 2,5 millones de intención de voto en toda España, y acaba de empezar 2015. Nosotros estamos satisfechos, lógicamente, por el apoyo de los ciudadanos presuntamente en esas encuestas, pero somos muy cautos. Lo que sí que les digo, y lo que sí que creo que podemos afirmar ya a día de hoy, es que el bipartidismo ha muerto, y que estamos ante una situación en la que 4 partidos nacionales, 2 partidos nuevos y emergentes, Podemos y Ciudadanos, y 2 partidos viejos y decadentes, el PP y el PSOE, van a decidir el futuro seguramente del Congreso de los Diputados, el futuro de las mayorías sociales que tienen que gobernar este país. Nosotros, quiero dejar muy claro aquí que si de nosotros depende la mayoría social que gobierna o el gobierno de España, vamos a apostar solo por un gobierno que quiera reformar este país de arriba abajo, para garantizar los derechos de los ciudadanos, para garantizar la igualdad, la libertad de los españoles, para garantizar una democracia fuerte y sana, una regeneración democrática profunda y también, lógicamente, para trabajar por una recuperación económica y para recuperar la clase media española. Esos son nuestros objetivos políticos: recuperar la clase media española, tener una regeneración democrática profunda y garantizar la igualdad, libertad, unión y solidaridad de todos los españoles. Y quien quiera estar en eso nos tendrá de aliado, y quien quiera seguir en la desigualdad, en el enfrentamiento, en la lucha de rojos contra azules o azules contra rojos, quien quiera degenerar la democracia en vez de regenerarla, quien quiera en definitiva tapar la corrupción, nos va a tener de enemigos y de adversarios. Lo digo porque que nadie piense que Ciudadanos va a colaborar para formar gobiernos que nada cambien. Solo formaremos y participaremos de gobiernos que lo cambien casi todo, porque creemos que este país necesita una reforma profunda y que los españoles merecen un cambio de ciclo, un cambio de era, un cambio de tiempo al que creo que estamos asistiendo. Habrá 4 partidos nuevos, 4 partidos encima de la mesa, 2 nuevos, 2 viejos. Habrá, en definitiva, una nueva mayoría social y solo está por decidir, en definitiva, los españoles decidirán qué mayorías se forman, quiénes gobernamos o no, quiénes hacemos oposición o no y quiénes formamos parte de ese gobierno. En cuanto a mi decisión personal y la de mi partido de concurrir a generales, ya se lo he dicho, lo vuelvo a repetir, Ciudadanos va a estar en municipales y autonómicas en toda España, vamos a estar en las autonomías que tenemos elecciones en el mes de mayo y también en más de 500 capitales nacionales en toda España. Vamos a estar en las elecciones generales cuando las convoque Rajoy, supongo que a finales de año, a principios de 2016, y también, lógicamente, las próximas elecciones, si se convocan en Cataluña, pues jugaremos ese primer partido, pero como dice el Cholo Simeone, iremos partido a partido, vamos a jugar primero las elecciones preferentemente que seguramente estarán en Cataluña, después las elecciones municipales y autonómicas y finalmente el último partido, las elecciones generales. Viene un 2015 apasionante. Yo personalmente ya he anunciado a mi partido que me presentaré a primarias si hay elecciones catalanas anticipadas, porque mi compromiso en esta legislatura, si se acaba o no, está aquí en el Parlamento catalán, pero también les digo que lógicamente jugaremos en el Congreso y que decidiremos, lógicamente, a partir de este verano, de este otoño, con qué alineación jugamos ese último partido, quiénes juegan ese último partido y con qué ambición y qué proyecto. Lógicamente saldremos a ganar el partido y yo personalmente, como presidente de este partido, mi compromiso está con esas reformas de este país y también con que en Cataluña haya un gobierno constitucional, democrático y de todos. Bueno, pues yo creo que eso demuestra, al margen de consideraciones judiciales, yo no voy a hacer valoraciones judiciales porque la defensa de Oriol Pujol tiene todo el derecho a decirle cómo defenderse para que no le metan en la cárcel, pero políticamente creo que el silencio también comunica, ¿no? Y ese silencio de Oriol Pujol, de no decir y no explicar por qué supuestamente cobraba comisiones para cerrar empresas en Cataluña, por qué utilizaba sus cargos en el gobierno de Cataluña y también ese cargo en el ámbito industrial, por qué los utilizaba para llevarse comisiones, en este caso, para conseguir cambios o no en las concesiones de la ITV. Lógicamente ese silencio yo creo que dice mucho, ¿no? Porque quien no quiere dar la cara, quien se esconde tras un derecho jurídico, un derecho judicial, yo no niego que ese juicio lógicamente pueda transcurrir con total normalidad, pero lo que sí que queda claro es que Oriol Pujol está inhabilitado para estar en política, él y seguramente todos aquellos que le acompañan, porque desde luego cuando uno no quiere explicar por qué ha hecho ciertas cosas en sede judicial, seguramente en sede judicial podrá seguir trabajando por su defensa, pero en sede política, en el ámbito político, Oriol Pujol queda inhabilitado para hacer cualquier tipo de actuación política en un futuro. Desde luego, quien no quiere dar la cara, quien no da explicaciones a los ciudadanos, no puede cobrar un sueldo para representar a los ciudadanos, no puede sentarse otra vez en un escaño y, por tanto, en este caso Oriol Pujol quizás salva o no su cara judicial, pero su cara política
yo creo que ya está perdida. Bueno, yo creo que sería hacer demasiada ciencia ficción política anticiparse hoy con meras encuestas a quién apoyaría a Ciudadanos un gobierno o quién nos apoyaría a nosotros si gobernamos nosotros. Por tanto, como no voy a jugar a eso porque falta muchísimo y además son solo encuestas, lo he dicho al principio, hay que ser prudente, sí que hay una tendencia, insisto, hay dos partidos emergentes, pues, Ciudadanos y Podemos, que están creciendo en todos los sondeos y que los ciudadanos empiezan a apoyarnos, ¿no? Y esos dos partidos seguramente vamos a ser decisivos para configurar mayorías. Lo he dicho antes y lo repito, los que estén a favor de reformar la ley electoral, el sistema de partidos, luchar contra la corrupción, reformar la justicia para despolitizarla, reformar la educación para que sea una educación de calidad y reformar la administración pública en España, quienes estén de acuerdo con eso pueden tener en Ciudadanos o a su gobierno o a sus aliados en el gobierno. Quien esté a favor de mantener la corrupción como hasta ahora, de politizar la justicia, de tener una ley electoral injusta, de un sistema de partidos podrido y al servicio de cuatro y no al servicio de los ciudadanos. Quien esté a favor de eso, como pinta de momento algunos del PP y del PSOE, pues no podrán tenerlo. Entonces, si el PP y el PSOE cambian su rumbo, si Podemos está a favor de esas reformas que nosotros planteamos, podremos hablar porque este país necesita una nueva transición, una transición ciudadana, una nueva transición que reforme este país. Y no lo vamos a hacer ni nosotros solos y seguramente tampoco lo va a hacer Podemos solo ni el PP y el PSOE solos. Lo haremos entre todos. Yo quiero lanzar también ese mensaje porque creo que los españoles necesitan esperanza de que los que estamos en política trabajemos juntos para reformar este país. No podemos ir al escenario de unos contra otros. El revanchismo, la venganza no es la solución es la justicia, la solución es un país justo y para eso estamos aquí. Por eso yo insisto que no vamos a caer en el error de los bandos, de los buenos contra los malos, los azules contra los rojos, la casta contra los puros. Ese no es nuestro debate es de reformas, de regeneración, de recuperación económica. Creo que es un debate quizá menos estelar, pero desde luego mucho más efectivo, mucho más ciudadano y mucho más cercano a la realidad de la clase media española que se está desmoronando económicamente.